Bienvenidos a Ian Le Crisis. Un podcast sobre crisis en tierras infinitas. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se llama Ian Lee Crisis. Mi nombre es Gus Casals y estoy con Ian Gutiérrez, que es el que leyó la crisis. Y nada, por si recién llegan acá, en este podcast nos dedicamos a leer historietas clásicas, por ahora de DC. Yo soy un lector veterano, Ian es un lector nuevo, en el sentido de que algunas de estas cosas las lee por primera vez, pero ya de lector novato no tenemos nada. Pero porque hace 2 años ya que estoy leyendo, Bueno, con todos ustedes, así que nada. A este título que vamos a leer hoy llegamos por recomendación de ustedes. Fue una sugerencia que nos hicieron más de una vez. Se trata de The Golden Age o JSA The Golden Age, JSA The Golden Age. Ahora vamos a hablar un toquecito de por qué se llama así. Es esta historieta escrita por James Robinson con dibujos de Paul Smith. En la tapa también está acreditado Richard Ory, que es el artista de color, y de hecho el color juega un rol bastante importante, sobre todo en este primer número que vamos a estar leyendo. Esto se publicó en el año 93, si no me equivoco, esperen que ya les digo, en el 93, y este dato es importante por dos cosas. Uno es una época de DC que estaban publicando muchas de estas historias que se llamaban Elseworlds, que son estas historias que transcurren como en realidades alternativas. Nosotros acá leímos 2 Elseworlds, uno que estaba identificado como tal, que es Kingdom Come, y otro que ya no, que es The New Frontier, como que no son necesariamente la continuidad de DC que conocemos, pero en esta época se publicaban mucho, algunos con conceptos que muy claramente se escapaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, Batman Vampiro o Superman en el lejano oeste. Claramente esas historias no tenían que ver con la continuidad actual. Tanto esas dos que acabamos de mencionar, Kingdom Come como The New Frontier, podrían ser una de un futuro posible de DC y una de un pasado de DC, y sin embargo te están diciendo, bueno, pero miren que esto no es la versión oficial. Y esto aplica a esto también. Ahora vamos a hablar un poquitito de en qué está inspirado y qué inspiró después, pero en el momento era, chicos, no se hagan problema, no les estamos tocando a la Justice Society, esta es una historia imaginaria, entre comillas. Ajá, mira, bueno, me estás derribando ya un montón de palitos, ¿viste? De helado que tenía apilados, porque claro, una de las cosas que te quería preguntar es, pará. Esto ¿Qué está pasando con esto? Porque nada, ya llegaremos al lugar en el que hablaremos de esto. De todas maneras, vos todavía no, la historia se pone mucho más retorcida todavía, ¿no? No, sí, pero igual, si bien estamos en el punto de partida, yo ya estoy notando que acá están rompiendo los juguetes, ¿no? Eso. Y por eso, yo pensé que esto entraba dentro de la línea de tiempo. No. Después algunas cosas de estas salpicaron la línea de tiempo oficial. Ahora cuando hablemos de los creadores te voy a contar por qué. Y esto, los Elseworlds en esa época, además, se publicaban en formato Prestige. ¿Recuerdan el formato Prestige? Es este formato de papel brillante, tapas un poco más duras, lomito cuadrado como si fuera un libro, que es el formato que se inauguró con el Dark Knight, que estaba asociado a cosas de más prestigio. En esta época, si bien The Golden Age hoy es una historieta de mucho prestigio, no había prestigio. No había más prestigio. No, claro, es que los Elseworlds, muchos, incluso algunos Elseworlds, por buenos que estén, tenían equipos creativos que no eran de primerísima línea, no eran Frank Miller, ¿no? A eso voy, con que el formato ya estaba medio bastardeado. Pero bueno, también era mucho más caro. Estoy viendo, yo tengo acá 2 versiones. Ahora les voy a hablar de las versiones un poquito más adelante, pero tengo el Prestige original que salía $4.95, cuando una historieta normal salía menos de $2, salía $1.75, $1.95, es decir, salía casi el doble de lo que salía una historieta común. Pero bueno, tiene muchas más páginas, pero es sin bellísimo. Y es muy bello. Muchas más páginas. Como objetos bellos. Sin avisos publicitarios. Y sí, ahora cuando hablemos de la tapa vamos a volver a esto. Ok.
Y una cosa más, esto se publicó como 4 Prestige en el año 93. De ahí en más siempre se consigue como un libro. Y se concibe como un libro. Yo tengo además el paperback original. El paperback original salió en el 96, 97, pónganle. Tomaron una decisión muy rara, que es que está impreso en papel culo. ¿No? El Prestige era de excelente papel. Y esto está en papel culo que se chupa toda la tinta y todos los colores. Y por momentos es imposible de leer, chicos. Hay mucha página muy oscura con globitos de diálogo pintados en rojo o en azul con letra negra. En papel culo no se leen. Pero les digo esto porque este paperback se llama The Golden Age, igual que se llamó la miniserie, pero a partir del éxito que tiene la Justice Society, también escrita por James Robinson y luego por Jeff Jones a finales de los 90, a principios de los 2000, este título que se conoce simplemente como JSA, todas las reediciones posteriores se llaman JSA The Golden Age. Entonces es muy probable que usted, si lo vieron con ese nombre, es más, le pasó a Ian que lo estaba buscando para cargarlo en Goodreads y no lo encontrabas como The Golden Age, pero lo encontraste como JSA The Golden Age. Sí. Nada, les digo porque la tapa es la misma. Después les vamos a poner en las ilustraciones la tapa del paperback que yo tengo, que van a ver que la ilustración probablemente la que tienen ustedes es la misma, y después eso. Los paperbacks posteriores son en mejor papel, y hace no demasiado salió lo que se llama una versión deluxe, que son estos que son grandes como un ómnibus y en tapa dura. Y en papel bueno, ¿no? También como para verlo. Ian lo está leyendo en digital. Yo lo leí de una corrida en el paperback de papel culo, y después me acordé que tenía el Prestige original, lo fui a buscar y fue tipo, esto es otra cosa. No, sí, yo digo esto porque estuve hojeando el ¿cómo es? El paperback sería. Claro, sí, yo le di las 2 copias para que las compare. Claro, bueno, el de papel culo realmente es ilegible. Es imposible de leer. No. Imposible. Tengan en cuenta además que es un paperback que tiene más de 25 años, así que el papel está medio más amarillo, ¿no? Son esas cosas que pasan con las y la edición digital que tengo yo es de los Prestige. Mira, mira qué interesante, son los Prestige escaneados. Sí, está en cuatro entregas. Mira, qué lindo. Bueno, y muy, muy lindo. Al contrario de lo que pasa con un montón de cosas que leímos recientemente, que había hojas de más, hojas de menos, la obra entera es la misma en todos los formatos, incluyendo la edición argentina que sacó Omnipress, que de nuevo tiene todo el contenido que vamos a estar revisando. Nosotros a los fines prácticos vamos a hacer 4 entregas de esto, como hicimos con todos, una por cada número. Creo que están bastante bien identificados dónde empieza y dónde termina cada uno de los números, así que no se hagan problema por eso, porque lo van a entender fácil. Bien. Y primero quería comentarte un poco sobre los creadores. James Robinson hoy está como súper establecido, ¿no? Como un autor con una carrera importante. De hecho, tiene un exitazo debajo de su cinturón. Eso, el Under Your Belt es en inglés. Discúlpenme la mala traducción, pero digamos en su currículum, que es la serie de Starman. Starman es una serie que él hace relativamente poco tiempo después de esto, te diría un año después, y en gran parte le dan para hacer Starman porque él tiene The Golden Age ya hecho. De todas maneras, para cuando llega a ser The Golden Age no tenía mucha carrera de cómic de compañía grande. ¿Y dónde sale? ¿Él sabe de la prosa? Es un autor inglés, pero que vive desde hace muchos años en Los Ángeles, porque él es guionista de películas. De hecho, tiene créditos de películas, nada súper masivo importante, pero de películas que se filmaron y hicieron plata y después se dieron por la tele y que trabajaban actores conocidos. Digamos, también ¿no? me cierran un montón de cosas con este dato. Exactamente, ¿no? Hay cosas en su estilo de escritura que están planteadas como si fuera una peli. Total, absolutamente. Este es su primer crédito grande para DC y esto le abre un montón de puertas, por supuesto, a seguir en DC con la serie de Starman, que duró años. Es el que lanza el título de la JSA junto a David Goyer. Se queda unos números nomás y después entra Jeff Jones. Que ahí es donde sale después Stargirl y todo eso. Exactamente. Claro. Pero de alguna manera esto
se asocia a la JSA como la JSA de Jeff Jones, pero en realidad el que la empezó es Robinson porque estaba en la pata de Starman. Ahora vamos a hablar de los distintos Starman y cómo juegan de la Golden Age a la JSA, ¿no? Bien. Está eso. Y el artista es Paul Smith. Paul Smith es un artista queridísimo. De hecho, te diría mucho más querido que el volumen de obra que tiene. ¿Por qué? Porque en un momento, en los tempranos 80, lo ponen de artista de Uncanny X-Men cuando Claremont estaba en su mejor momento. Y dibuja unos números que son un despelote, de lo bellos que son, pero sobre todo de lo moderno que se ve. Ujú. ¿No? Es un tipo que trae una cosa fresca, una cosa de renovación. Uncanny, una serie que históricamente tenía muy buenos artistas, porque como vendía muy bien, pagaban muy bien y además era una gran plataforma para que los artistas después fueran a hacer otra cosa. Paul Smith está relativamente poco tiempo, pero lo que hace deja un impacto, pero un impacto tipo indeleble. De hecho, después te voy a mostrar una tapa que vos viste seguro con Kitty Pryde y no sabías quién la dibujó. Bueno, la dibujó él. Es un tipo que en su estilo, sobre todo en esa época de X-Men, de alguna manera delata que él trabajó un montón en animación. Ujú. En eso, algo en común con Darwin Cook también, ¿no? Está. Y también por eso hizo relativamente poca historieta, porque no era su oficio principal. De hecho, cuando hace esta serie, hacía bastante tiempo que no se sabía nada de él. No es de repente, es el regreso de Paul Smith. Y el dibujo del cual ahora vamos a estar hablando es bastante diferente de lo que la gente se acordaba de X-Men. Es decir, sigue siendo buenísimo, pero estilísticamente vos no los pones uno al lado del otro y decís, es el mismo artista. Está. ¿No? Hay Está. un cambio de él que después estaba leyendo en mi paperback. Hay una introducción escrita por Howard Chaykin, autor guionista muy reconocido, que cuenta como es amigo de Robinson. Entonces cuenta como algunas cosas del detrás de la cámara de todo esto. Y lo que dice es que Paul Smith intencionalmente adaptó algunas cosas de su arte para que se remitieran a los grandes artistas de la era de oro también, ¿no? Como una especie de homenaje, pero también para lograr una cosa de clima más particular con todo esto. De hecho, cuando sale, era más ángulo de venta que estuviese dibujada por Paul Smith que estuviese dibujada por Robinson, que en ese momento no lo conocía nadie, ¿no? Y bueno, cuando salió, medio que no se sabía qué esperar. Es un mal momento para la Justice Society. A la Justice Society, después de Crisis, medio que la borran a la mierda porque no sabían qué hacer con personajes tan veteranos. Luego vuelve. Infinity Inc. está en medio. Infinity Inc. también, pero Muy Infinity maltratado. pero es antes de la Crisis también. Ajá. Es antes de la crisis. Claro. Yo para mí era después. No. Es antes, durante y un poquitito después de la crisis. Pero es justamente por ser tan dependiente de la JSA y con los cambios que hicieron a la JSA, No sobrevivió. le sacaron como su Está. estructura. Vuelve la JSA, la sacan del limbo literal en el cual la habían puesto y hacen un par de series que no funcionan bien. Eso. Un par de series que no... Una que es medio retro y después una que está dibujada por Mike Parobeck, que el dibujo era hermoso, pero conceptualmente no duró y no gustó y duró 10 números nada más. La cancelan al toque. Así que jugarse a hacer algo con la Justice Society en el año 93 era un montón. Porque no estarían funcionando esos personajes colectivamente. Por eso además la serie se llama The Golden Age. Sí. Aparte de que habla de otros personajes por fuera de la Justice Society, qué sé yo. No, sí, lo de JSA es una cuestión de marketing que viene después de Jeff Jones. Exactamente, pero en este momento la Justice Society, que no se llamaba JSA, sino que se llamaba Justice Society of America, medio que comercialmente no estaba funcionando y entonces era medio distanciémonos de este concepto que está medio radioactivo. Ahora, poneme en contexto, esto es del 93. Justo del 93 vas caminando por la calle y ves
que no había internet, así que ¿dónde se anunciaba esto? Se anunciaba como... No, había revistas y se hacían cosas de marketing muy fuerte en las comiquerías. Esta es la era de oro de las comiquerías. O sea que vos estabas, digamos, anticipando la llegada de esto. Sí, digamos, existía la revista Previews. Yo creo que para el 93 ya existía la revista Wizard, pero esto no era el tipo de material que se promocionaba en Wizard. Y había otras revistas de la industria, pero en realidad vos ibas a la comiquería y había un póster. Al dueño de la comiquería le habían llevado unos números gratis para que lo leyera y te lo recomendara. Vos habías visto los house ads en otras revistas de DC también, digamos, se promocionaba así, era... Ahora, no es que me digas, no era pendeja, era claro, no había internet, entonces, ¿cómo era? No, es porque nunca había entrado a una comiquería en el 93. No, claro que no. Bueno, de hecho, en el 93 es cuando empiezan a haber comiquerías otra vez acá, que en realidad empiezan más en el 94. En el 93 todavía es esta época que yo conté en algún lado donde yo me importaba mis cómics, sí. ¿no? Porque todavía era medio difícil. Las comiquerías acá empiezan realmente a aparecer del 94 en adelante. ¿Quieres contar acá lo de los cómics rápido? ¿Cómo en el proceso de importar? No, lo conté ya en algún otro lado. Es más, no sé si no lo conté en este mismo podcast en algún momento. Pero bueno, nada, hacía falta una tarjeta de crédito internacional, un fax donde se pudiesen mandar faxes a discado directo internacional, tener mucha fe y juntarte con muchos amigos para lograr el descuento, ¿no? Esos amigos eran gente con la que al día de hoy seguimos, ¿no? Rubén Gauna, Héctor Cronbach, bueno, nada, nos traíamos esas historietas, pero bueno. Esa manga de gente rota. Esa manga de gente rota. Bueno, este es un poco el contexto histórico. Ahora nos vamos a poner a leer. Tengo mucha curiosidad por algunas. Yo me quedé con algunas impresiones muy particulares de esto. Porque les quiero contar algo más que va a surgir en otro momento. Yo a James Robinson, recién ahora, en el año 2025, lo estoy empezando a querer un poco. Yo en general es un autor al que no quiero. Yo tengo muchos problemas de tono con Starman. Es decir, la historieta me gusta a pesar mío, porque es bueno Robinson, pero había un objetivo comercial, editorial, de que él era el autor cool de la historieta cool, que me rompía las pelotas soberanamente. Y cuando sale de Golden Age, yo no sabía esto, pero hay algo medio... No te quiero spoilear. Pero hay un tono medio cínico de la historieta que creo que en el momento no lo supe apreciar. Lo aprecié mucho más de más grande, es decir, ya en mis 30s. Y hoy te puedo decir, me gusta la historieta de James Robinson sin vergüenza en mis 50s. ¿No? Fue como yo no me quiero adelantar lo que todavía no leí, pero sí por sobre lo que leí, siento que es un tipo de historia que se aprecia con la edad. Sí, con la edad y con el conocimiento sociopolítico. Porque también. Si vos no tenés idea de cómo, de qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, o cómo fue el tema de la bomba, o después de haber visto Oppenheimer, sí, bueno, porque para muchos sí, yo me hago cargo, yo no, en muchos temas hago agua, porque hay cosas que me interesan y cosas que la verdad que me chupan un huevo. Bueno, la bomba atómica a mí me chupa un huevo durante muchos años. Bueno, leer esto después de ver Oppenheimer, y después ya uno está inmerso, ¿no? Yo siempre hablo de cultura popular. Yo no sé si esto es cultura popular ya, pero es popular como norteamericana. Sí. Como knowledge sería, no sé, como conocimiento colectivo. Pero nosotros no sé si lo tenemos tan metido. O sea, nos pasó cuando hablábamos del final de New Frontier, sí. Y escuchen el episodio el discurso de Kennedy y todo eso, sí. Que yo estaba cometido, pero te lo decía que esto eran cosas que yo había mamado en base a mi consumo de cultura norteamericana durante mi adolescencia. Sí. Y que esas cosas repercutían en mí como historia personal, pero yo no sé si todo el mundo tiene eso en la cabeza y en el corazón al momento de volcarse en una historia como esta. Yo acá hay muchas de las cosas que expresan los personajes que las estoy apreciando, pero desde la edad y desde el conocimiento, porque si no, como... Sí, también hay... Sí, y hay cosas que por ahí, sobre todo si les interesa la historia del cine, la historia de las historietas también...
Nada, cómo hay cosas socioculturales que pasan antes de la guerra, durante la guerra, en la posguerra inmediata, que es cuando sucede esto, y después durante los años 50, ¿no? Uh-huh. Y entonces estas ideas que tenemos, ¿no? De la clase media, la vida en los suburbios y qué sé yo. Y todo esto en un mundo previo al 2001, donde cambia completamente todo lo conceptual. Sí, pero a lo que voy es que también hay cosas. A lo que voy es el código Hays, el Comics Code Authority. Bueno, todas esas cosas surgen. Y a ver, algo importante que no mencionamos también. The Golden Age tiene más en común con Watchmen que con Kingdom Come también, que con una historieta de la JSA común, porque es una historia, pero que además está comentando sobre... De hecho, decir la edad de oro es por la edad de oro de los cómics, porque esos años no son una edad de oro en los Estados Unidos. Uh-huh. Pero es la edad de oro de los cómics y son los personajes de la edad de oro. Por eso esto se llama la edad de oro. Después, además, leyéndola te vas a dar cuenta que hay una ironía en que esto sea la edad de oro. Pero lo que voy es que hay un metacomentario sobre la industria editorial y sobre qué pasó con estos personajes y la transición a otros personajes, etcétera, etcétera. Sí, después digamos, algo que le va a pasar, hay mucha gente que me encanta esto, que compró Golden Age para leerla juntos con nosotros. Sí. Y muchos de ellos, y hay puntualmente un par, perdón, estoy pensando en este momento, no tienen mucha experiencia previa a la lectura de cómics. Que es medio como me había pasado a mí cuando me tiré a Crisis, ¿no? Sí, o sea, ahora vengo leyendo un montón, pero lo que me pasa a mí con estos personajes, que también los estoy encontrando por primera vez a muchos. En los comentarios, en lo que nos escriben en redes sociales. No, pero con los personajes... no, creí que los personajes que leía. Los personajes de la obra. Es que estoy todo el tiempo diciendo, bueno... Me estaba haciendo un reveal de un personaje. Esto me pasó mucho en The New Frontier también. Sí. Al fin nos conocemos quien quiera que seas. Sí. Bueno, esto pasó un montón acá también, porque la mayoría de los personajes no los conozco. Y algo que me va a servir en el ejercicio de hacer el podcast es conocer también un poco el background de la gente que aparece. Porque de repente yo sé quién es Starman. Sí. Y lo veo en la situación en la que está y digo, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿No? ¿Y cómo llegó ahí? Sí. Y más allá de que la historia me lo cuente o no lo cuente, yo sé que hay un montón de cosas que pesan si vos conoces el personaje. Sí. Y no sé si funciona tan bien si no lo conoces. Y voy a aprovechar esto que estás diciendo para decir otra cosa más que tiene que ver con cuestiones editoriales que son importantes. Acá van a haber un montón de personajes que originalmente no eran personajes de DC. Ajá. Es decir, incluso no existía DC como compañía propiamente dicho, sino que eran varias compañías. Charlton. Entre otras. Pero sobre todo eran National y otras compañías. Es decir, distintas compañías publicaban superhéroes. Algunas eran como la marca A y la marca B del mismo conglomerado y otras eran directamente de otra compañía. Uh-huh. Cuando sale en All Star Squadron la primera historia de la Justice Society, de hecho había personajes de dos compañías distintas, ¿no? Y eso sienta un precedente que después, cuando DC fue incorporando otras compañías con personajes que también tenían historias en la Edad de Oro, medio como que los iban haciendo como que se cruzaban unos con otros, aunque en las historietas originales nunca se cruzaban. Tipo retcon. Una especie de retcon, o también como decir, estos personajes no se conocían, pero vivían uno a la vuelta del otro, uh-huh. ¿no? Porque uno estaba en Washington DC y la otra historieta en la otra compañía también estaba en Washington DC. El momento en el cual todo esto logra su pináculo es a principios de los años 80. Roy Thomas, que es este autor del que hemos hablado varias veces, que es un tipo muy nostálgico y muy fanático de la Era de Oro, lanza una revista nueva en DC que se llama All Star Squadron. Y el All Star Squadron básicamente lo que es retroactivamente junta a todos estos personajes. Es decir,
cuenta historias que suceden alrededor de las historias de la Justice Society. ¿No? Como mientras estos personajes de Justice Society estaban haciendo esto, estos otros personajes estaban haciendo esto otro. ¿No? Y bueno, All Star Squadron es el que después hace que exista Infinity Inc. también, ¿no? Todo de Roy Thomas. La lógica de estas historietas es la lógica del All Star Squadron. Todos estos personajes estaban en el mismo universo, ¿no? De hecho, hay un agradecimiento a Roy Thomas también, que para este momento ya era un viejo cascarrabias que estaba diciendo, ¡ay, mis juguetes! Pero también hay un reconocimiento de que la idea del All Star Squadron es de él, ¿no? Y es en ese universo, de alguna manera, que empieza la historia, si bien no es en el cual termina, ¿no? Bueno, nada, todo esto fue contextual, ustedes saben, lo hacemos siempre en el primer programa porque es importante lo que nos agrega a lo que estamos diciendo. Nos metemos directamente de Golden Age número 1. Como siempre, quiero que hablemos de la tapa y vamos a tener que hablar en dos cosas de la tapa, porque estoy viendo el scan de Ian y yo tengo la mía acá. Primero hablemos de la tapa original. Sí, en conceptual, ¿qué te parece? No, es... Mira, ¿te acordás cuando hablábamos de las tapas de New Frontier? Yo decía, yo no te compro ese en pedo. Sí. Bueno, este lo compro. O sea, no importa que estén vendiendo, no importa quiénes son los personajes. Es una belleza. Es muy bello. Y me parece un gran póster. O sea... Es un gran póster. Para los que no la vieron, búsquenla por ahí. Todos tienen el mismo diseño editorial, donde es como un círculo donde se ve un pedazo de una imagen. Por encima está el título, ahora vamos a hablar. Pero la imagen que se ve es una tapa de la revista Life en blanco y negro, donde hay una foto de la Justice Society posando, pero la tapa se está prendiendo fuego. Se está prendiendo tan fuego que las llamas salen por afuera del círculo que estamos viendo. A nivel diseño es espectacular, ¿no? Ya además estamos viendo la calidad de Paul Smith en esa ilustración, que es como una foto, que es una foto, ¿no? Escucha, Watchmen es posterior a esto, ¿no? No, es mucho anterior. Porque... No, esto no existe sin Watchmen tampoco. No es tal cual, pero todo el tiempo está haciendo llamadas. Sí. Con la diferencia de que estos Watchmen son personajes creados a propósito para eso, y estos son personajes que Claro, sí, no, bueno, pero que todo arranque con una foto en blanco y negro es... Bueno, hola. Prendiéndose fuego. Claro. Bueno, el título de Golden Age está en una tipografía hecha para acá que es claramente Art Deco, que es perfecta para la época, es hermoso, pero además, en la copia del Prestige original, esto era dorado y en 3 dimensiones. Es un... No se puede creer. Es una cosa de locos, chicos. Les vamos a sacar una foto que no sé qué tanto se va a apreciar en la foto, pero lo lindo que es como objeto, ustedes no se dan una idea. Si tienen la oportunidad, vayan a una comiquería y búsquenlo para verlo nomás, no para comprarlo porque es carísimo. Y esto tiene una cosa más que habla de la fe que DC le tenía a esta historia. Sí. Porque hacer esto, poner esa tipografía dorada y en 3 dimensiones en la tapa de una revista, carísimo. Es como la cajita de Berry, de los Pet Shop Boys. Exactamente, que es un objeto que es tan caro en sí mismo que medio que hasta va a déficit a menos que vendas millones y millones de copias. Bueno, acá algo de eso hay. Bueno, nada, nos metemos, entonces la tapa nos encantó. Nos metemos directamente. Hay un subtítulo que después se perdió, pero que está acá, que dice libro 1 de 4 y dice una mirada diferente a una era diferente. Ajá. ¿No? Que también es una manera también de ponerte medio en situación de que es un Elseworld, ¿no? Sí. ¿Esta página la tenés vos? No. Así que eso está sacado de un libro, yo te diría. O sea que son... ¿Qué dice? La de Ian tiene como una subportada que dice... The world was at peace. El mundo estaba en paz. Claro. Pero esto ya me pareció un cinismo tremendo. Bueno, total. Pero bueno, hermoso. Esto es porque la historia nos sitúa, esto sucede, las primeras cosas que nos dan son días después del final de la Segunda Guerra. Bueno, y de hecho abre en blanco y negro, dice a principios de los 40, época de guerra. Están hablando ya, por supuesto, de los Estados Unidos involucrados en la guerra.
y se ve todo como si fuera un reel de documental ¿no? de la época, ¿no? Son imágenes en blanco y negro que van de la guerra a mostrarnos qué pasaba en los Estados Unidos, familias recibiendo el telegrama que les avisan que sus familiares están muertos. Decime, Sí. y acá ya empezamos con la mariconada, y sabés de lo que estoy hablando. A ver, Decime ¿cuál a de qué todo? escena te remite eso. ¿Qué escena? El béisbol, no nadie llora en béisbol. There's no crying in baseball. Bueno, es que es exactamente esa época, chicos. Bueno, Un equipo muy especial, el League of Their Own. Sí, claro. o sea, película que trabaja Madonna. Que Pero- justamente habla de la época en la cual La vieron en la no tele. había hombres y las mujeres tuvieron que hacer cargo del béisbol. Bueno, una de las escenas fuertes de la película es cuando llega el cartero y hay un montón de mujeres en una habitación y no se sabe para quién es el telegrama y el tipo va avanzando con el sobre en la mano y es como una especie de, no sé, episodio de Traitors. The Traitors. ¿No? ¿Quién tiene el sobre? Bueno, y ahí en la última viñeta de esta página en blanco y negro dice, a pesar de estar perdiendo a sus hijos y maridos, para los Estados Unidos todavía era una época de inocencia, una época de dioses, y pasás de hoja y de repente pasamos de blanco y negro al color. Es un splash page en color donde hay varios personajes. Esto que te decía, está primer plano Plastic Man, detrás está Canario Negro, uno de los Black Horse, Phantom Lady, Manhunter, Liberty Bell. Bueno, todos estos personajes los publicaban distintas compañías. ¿No? Esto es un poco la idea del All Star Squadron, tal como la pensó Roy Thomas también. Sí, yo acá reconocí a Lassie y a Canario. El resto es tipo, ¿quiénes son? Bueno, son personajes que especialmente si leíste All Star Squadron, sabés quiénes son. A muchos de ellos te los cruzaste en Crisis también. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahora no los recordás, ¿no? Y después, en la página que sigue, está de todos estos héroes, te sacan a los realmente más representativos de la época, que son la Justice Society of America, ¿no? Te voy a contar una pelotudez, pero que te va a encantar. A ver. Yo estuve todo el tiempo desde la tapa de este número a esta ilustración diciendo, qué linda la capuchita de piel. Hasta que me di cuenta que era la ala del otro. Son las alas... ¡Qué estúpida! Esta la otra tarada con las alas al viento y yo pensé que era una capucha y digo, ay, pero... Es decir, como que Starman tenía una mono. capucha de piel. ¡Qué mono! Carísima. Carísima, claro. Carísima. Pero salió con el bisón. ¡Qué pelotuda! No. Bueno, en esta ilustración están Starman, Hawkman, Sandman, Flash, Jay Garrick, Hourman, Green Lantern, Alan Scott y adelante de todo The Atom, Al Pratt, que está establecido que es mucho más petizo que todos los demás. Por supuesto, ¿dónde están las minas? Obviamente en esta época no había minas, pero el personaje femenino importante en la Justice Society era Wonder Woman. Estas son épocas en las cuales DC no quería que se usara Wonder Woman en la Segunda Guerra. Entonces, no hay Wonder Woman. Ah. There is no Wonder Woman. Ay, Dios. Y entonces, después de estas dos páginas que son a todo color, optimismo, qué sé yo, la que sigue es un splash page de El hongo atómico, dice hasta el 6 de agosto de 1945, ¿no? Y es una de esas imágenes que además... no, Inconfundible. inconfundible, y creo que acá, y decime a vos qué te pasa, una de las fortalezas que yo le encuentro a Robinson también es que más allá de toda esta narración en off que estamos escuchando, no te sobreexplica. Es decir, no dice 6 de agosto de 1945, cae la bomba en Nagasaki, No, Hiroshima. no. Te Pero- pone la imagen y es armalo vos. Sí. Sí. Pero lo que te decía yo hoy, esto funciona con... yo no quiero decir que son todos estúpidos ignorantes, pero son todos estúpidos ignorantes. ¿Funciona esta imagen de esta manera? Alguien que no tiene todo el bagaje histórico. Yo creo que esta imagen sí. Yo creo que no es un evento de la historia norteamericana, es un evento de la historia mundial. Sí, estoy de acuerdo completamente. Digo, a nosotros nos funciona perfecto. Sí. Tenemos educación universitaria.
Sí, local. pero igual. Sí. Mira, hasta hace no tanto, hasta hace 10 años, el 6 de agosto en los noticieros se hablaba de Nagasaki y Hiroshima. Yo Hasta te hace digo, 10 años. estuvimos hace 2 días de una fiesta de disfraces donde había uno disfrazado de boxeador que le pusieron la música de Rocky y no reconoció qué es lo que estaba viendo, lo que estaba pasando. Claro, bueno, pero yo lo que veis es. Pero Rocky es cultura popular. Sí. Y esto es No, yo digo historia. que igualmente, yo perdí toda esperanza en la humanidad, además. Ok. O sea, es eso. Pero quiero ser realista también. O sea, Sí. entiendo que además, chicos, ustedes están escuchando un podcast sobre un cómic escrito en inglés que habla sobre 1945. Que se publicó no hace- es el caso de ustedes. que se chicos. publicó hace 32 años. No estoy hablando de ustedes. Lo que sí digo es, hay mucha gente que ve esto. Sí, puede ser, Puede ser. Nada, déjennos en los comentarios, porque realmente queremos ver qué tan en una burbuja estamos nosotros y a ver qué les pasa a ustedes con esto. ¿Sí? Sí. En lo personal, yo me ahogué. Acá me ahogué porque además es muy como dinámico. No. Es ta, esto. hasta el 6. Chicos, viene. Estas imágenes en blanco y negro que son casi un documental. Estas 2 páginas en color que son ¡yay! Y de repente esto, ¿no? Es decir, hay una cuestión de climas manejada, pero con mucha maestría. Y No, y que después, encima vos en el libro, porque yo lo tengo en digital, lo veo de a una, pero vos en doble página ves Sí. toda la. O sea, sí, la página que pero sigue. yo estoy hablando solamente de esto. Y la página que sigue tiene algo interesante porque muestra la devastación de la bomba y en el medio de la devastación está la tapa de la revista Life con la Justice Society prendiéndose fuego, ¿no? Que es lo que vimos en la tapa de esto. Y los últimos 2 captions acá que dice el comienzo del final de la era de oro, ¿no? Entonces, bueno, acá cuentan qué pasa la vuelta de la vuelta de los soldados, ¿no? Los reencuentros, todo lo que hay, recrea algunas fotos históricas. Bueno, mucha imaginería también. Segunda Guerra Mundial, la foto de la enfermera. Sí, total. Y después, en la página que sigue, bueno, es decir, mucho de esto además, viste que te dije de los homenajes que está haciendo Smith. Bueno, una de las cosas que homenajea aparte de los historietistas es a las imágenes de Norman Rockwell. Norman Rockwell, recuerdan, es este ilustrador que hizo montones y montones de tapas de la revista Life, justamente, y que de alguna manera es imposible pensar en los Estados Unidos de los años 40 sin que nos vengan a la cabeza imágenes de Norman Rockwell. Bueno, hay muchas de estas imágenes en esta página que remiten a eso. Bueno, y después, en esta colección rockwelliana, justamente, pasamos a la página que sigue, que tiene un recurso que es hermoso, que es que son 4 paneles, uno ancho, 2 paneles más cuadraditos y uno más ancho, que va pasando del blanco y negro al sepia al color. Esto es hermoso como lo muestra. También lo que está hablando es un poco de esto que pasa, lo que decía Ian hace un rato, de la película esta, Un equipo muy especial. Las mujeres tomaron el lugar de algunas cosas de los hombres, pero en cuanto los tipos volvieron de la guerra, las mujeres las volvieron a mandar a ser secretarias y cocineras, ¿no? En el caso de que tuviesen trabajo. Y acá hay un panel que es cero, es un splash page, que es cero, casual, porque nos está presentando un personaje que va a ser muy protagónico en esta historia, que es Tex Thompson, el Americomando. Es un personaje estrictamente de línea B, ¿no? Es decir, nunca fue un personaje importante. Sí aparecían estas cosas acá, pero justamente acá es donde te están haciendo un guiño a, mirá que la historia no necesariamente es como te la contaron. Este tipo volvió y se lo tiene como un recontrahéroe. Y te cuenta... Yo pensé que era original de esta historia. No existía. existía. Es existía. Más lindo. Es todavía. más, no solo existía, sino que además, fíjate que en la página que sigue también te muestran de nuevo el recurso de que están viendo esto en un newsreel, ¿no? En un noticiero en los cines, que hay un personaje, un gordito con coso de soldado, con un birrete de soldado que se está yendo en la última línea. Bueno, este es Fatty, que era el sidekick del Americomando. En esa época todos los personajes, más que tener un Robin, tenían un personaje que era como un personaje de comedia, un sidekick de comedia. Entonces,
Linterna Verde tenía uno, Plastic Man tenía uno y el Americomando también tenía uno, que es que de alguna manera lo último que dice es ¿y qué pasó conmigo, Tex? ¿No? Es ¿qué pasa conmigo? Y acá te van a ir contando la historia y la van a ir mezclando con otra historia. No sé si contártelo ahora o esperar a donde llegamos. Pero básicamente a este tipo... ¿Sabes que al lado de Fati, ahora me cierro también la escena... más adelante, pero no porque me cierra la escena, yo entendí la escena. Lo que me encierra es que el dibujo ese era el dibujo de las historietas originales. Claro. La foto. Por eso el tipo... Claro, exacto. Claro, bueno, en mi cabeza este era un personaje original de la serie. Sí. Es como volver a Crisis, digamos. Claro, bueno, sí. Y de alguna manera, y esto es lo que toma la historia también, ahora les vamos a explicar por qué las historietas de guerra de DC, no de guerra, sino de tiempos de guerra de DC, porque había historietas de guerra, ¿no? Que transcurrían en Europa tomada y todo lo demás, pero por qué las historietas de superhéroes nunca había una historieta donde iba Superman y le daba una piña a Hitler, ¿no? Eso lo explican acá, es una explicación retroactiva, pero que tiene sentido, pero las historias del Americomando sí, era él como espía en Alemania. Ajá. O sea que tiene sentido todo eso. Exactamente. Para mí me parecía súper tirado de los pelos. Sí. Así que, dale. Bueno. Después checaremos ahí. Después de esto, hacemos como un corte a otra escena donde hay dos páginas muy oscuras, donde vemos que está llegando de un barco y a un medio a escondidas a la parte más baja de Nueva York, un personaje que lo único que vemos es el nombre, que se llama Paul Kirk. Paul Kirk era el Manhunter de la Era de Oro. Es otro personaje que era un héroe que acá claramente no está en condiciones muy heroicas, de hecho está escondiéndose y no está con todos los caramelitos en el frasco tampoco, cosa que vemos en el diálogo difícil de leer en los globitos rojos con letra negra. Vamos a volver sobre Paul Kirk más adelante. Yo voy a volver todo el tiempo sobre las decisiones del rotulador. O sea, yo entiendo que va a haber gente secándose la baba viendo esto. Yo estoy podrido de estos hijos de puta. Podrido, porque además hay letras que son completamente legibles. Bueno, acá esto del globo rojo es un... Sí, que yo creo que es una decisión conjunta del colorista, del rotulador y del autor, que debe haber pedido que ciertos captions estén en un estilo distinto para distinguirlos. Sí, creo que es una decisión para que se entienda la voz o el pensamiento de quién estamos leyendo en cada momento. Porque fíjate que cambian todo el tiempo según quién es el que está narrando la acción. Sí, bueno, a veces hay momentos en los que me quiero pegar un tiro a las pelotas. Bueno, el rotulador es John Constanza, que es uno de los maestros de esto, que es el mismo que hizo las letras de Crisis. Todavía es Todo manual. ¿Todo manual? Todo manual. Bien. Sí. Bueno, entonces, te quiero mucho, pero anda a cagar. Bueno, y acá ya la acción pega un saltito en el tiempo, porque nos dicen, estamos en 1947, estamos en la Casa Blanca y el presidente le está dando una medalla de honor del Congreso a Tex Thompson, ¿no? Justamente, que ya está un poquitito más grande y que también lo que estamos viendo es que hay como toda una validación de este personaje por encima de los otros héroes, ¿no? Es decir, no es solo el foco de la narración, sino que de repente vemos esto y no hay otros personajes superheroicos. Está él solo. Sí. ¿No? Bueno, y de ahí pasamos a otro narrador que va a ser bastante importante. Yo entiendo que acá probablemente es donde vos estuviste más perdido, porque también asume que sabés quién es. Igual me lo contó. Sí. Me lo contó, obviamente me perdí. Pero en este caso me dio como pastillitas como para que esté contento, digamos. Bueno, es Johnny Chambers, que es el personaje que se conocía como Johnny Quick. Es un personaje que era muy central a la narrativa del All-Star Squadron. No es decir, fue más importante en el All-Star Squadron que en la Era de Oro propiamente dicho, pero como les decíamos, esto toma elementos de eso, ¿no? Y vemos que este tipo lo que está armando es un documental, una película documental,
sobre qué pasó con los héroes, ¿no? Que, es decir, esta página se complementa a la anterior. En la anterior vemos que está solo Tex Thompson, y acá este tipo diciendo, che, ¿qué pasó con todos los héroes de la Edad de Oro? ¿Dónde están? ¿Por qué nos olvidamos de ellos? ¿No? Yo no puedo dejar de pensar en Watchmen. Bueno, total. Bueno, ahí hay una viñetita donde él justamente dice, si yo fuera Johnny Quick, o si me transformara en Johnny Quick, podría hacer todo esto a super velocidad, pero Sí, lo no, que pero estoy además no haciendo- es si yo me transformara, es Johnny Quick, él habla de Johnny Quick como si en fuese tercera otra persona. persona. Sí, Y sin que fuese literal la explicación, yo entendí que era lo mismo. perfecto. Perfecto. Después ¿no? más adelante hay otra escena bueno. en la cual se encuentra con el trolo y charlan, que yo ahí es como que ahí sí está todo Sí. in your face. Pero acá yo con ese texto lo entendí perfectamente. Bueno, y entonces aprovechando que el tipo está haciendo el documental, entonces nos explican un poco qué es lo que pasó en esa época. Básicamente, los nazis, Hitler específicamente, tenía un arma mística que se llamaba The Spear of Destiny, ¿no? Que venía a ser como el bastón del destino, ¿no? O la lanza del destino. Que nulificaba la posibilidad de que hubiese superpoderes. Entonces, si los superpoderes iban a Europa, la Staff of Destiny los iba a derrocar, digamos, ¿no? Esta es una explicación que da Roy Thomas o algún otro autor mucho tiempo después para decir por qué esas historietas que eran en época de guerra, estos tipos estaban luchando contra ladrones de bancos en lugar de contra Hitler. Bueno, una explicación retroactiva de eso. Sí, bueno, tiradísima de los pelos, pero bueno, está efectiva para que todo eso funcione. Si no, no funciona nada. Está bien. Pero bueno, me cierra que las historias del Americomando sean de espionaje en la Alemania. Porque además el Americomando, como un montón de otros personajes de esta época, era un tipo que se ponía un traje, no tenía superpoderes ni ninguna habilidad especial. De hecho, los que tenían habilidades especiales son muy poquitos. Son Flash, son Linterna Verde, Hawkman que volaba, ¿no? Bueno, por supuesto Superman. Pero si no, eran todos más de la familia Batman de personajes, ¿no? Sí, Vigilantes. sí. Bueno, Este era un comando. Claro, bueno. Entonces acá cuentan todo un poco de esto, ¿no? Cuentan qué pasó con estos personajes cuando volvieron. Básicamente nos dice que Jay se casó y ahora tiene un negocio que mal no le va. Que Hawkman se volvió un toque loco con el tema de la reencarnación de los dioses egipcios, cosa que hemos visto en distintos momentos del personaje. Que Terry Sloan, que tenía ese cartel, es Mr. Terrific, que tiene ese cartel que dice Fair Play, ¿no? Que viene a ser el juego limpio, se mandó medio una manganeta para que le vaya bien los negocios, ¿no? Y hay una viñeta nomás donde nos hablan de algo que vimos en All Star Squadron, que es que Johnny Quick tenía una relación con Liberty Bell, que era otro personaje de esta época, y acá lo que nos dicen es, nos divorciamos, ¿no? Como que no seguimos juntos. Bueno, y después lo que nos cuentan es que en realidad la Spear of Destiny era un mito, no existía, sino que había un personaje que se llamaba Parsifal, que era como una especie de superhéroe alemán, que su habilidad era cancelar los poderes de los demás. Que de hecho algunos de los héroes habían intentado ir a Europa, y este tipo no solo los canceló, sino que medio que los sacó corriendo, y por eso es que hacía falta que personajes civiles, entre comillas, como el Americomando, fueran los que efectivamente hacían eso. Por eso también es que es el héroe de guerra. Porque los otros se quedaron en territorio norteamericano. En cambio, el que vuelve de Europa es él. Ahora nosotros también estamos viendo que también vuelve a Europa Paul Kirk, Manhunter, y nadie lo celebra como héroe, ¿no? Esa es una perlita que nos va dejando para más adelante. Bueno, y después vamos a Ciudad Gótica, al edificio de GBC, que es una cadena de estaciones de radio que maneja Alan Scott. Alan Scott, por supuesto, más conocido como Linterna Verde de la Era de Oro, que está ahí y terminando una llamada por teléfono donde le dice que le sugieren que tiene que despedir a algunos de sus guionistas porque tenían simpatías con el comunismo, y él dice, no, yo los voy a defender hasta las últimas consecuencias, ¿no? El tipo está tomando una posición política, de hecho, que le puede traer costo, digamos, ¿no? Pero bueno, que la está asumiendo él.
Y viene su secretaria y le trae la visita de Johnny Chambers. Y acá hay una lectura que hizo Ian el primer día que la leyó, porque le dije, che, ¿hasta dónde leíste? Dice, hasta que se encuentran los dos trolos. No. Uno sí. Pero en este momento no. Green Lantern, Alan Scott, trolo es algo que empieza en el 2011. Bueno, acá ya estaban dibujando trolo. No lo están dibujando. Lo están dibujando como un dandy. Es un tipo de plata, poderoso y perfectamente vestido. Y perfectamente trolo. No, bueno, eso es porque es el tipo de señor que te gusta a vos, pero en ese momento todos los señores rubios con plata eran así. Yo me siento atraído a un señor rubio con plata. Mira, después de las revelaciones que hicimos en los últimos episodios del podcast, de los videos, ya no puedo hablar más de viejos trolos con plata. Pero si yo me siento atraído, este puto. No, yo creo que está codificado con cosas de dandismo y entiendo que el dandismo entiendo la codificación y también entiendo cómo hicieron la retcon después de que al final era un señor que estaba en el closet. Claro. Bueno, eso, yo creo que los creadores que hicieron eso probablemente leyeron esta historieta y dijeron, porque sí, además eran Jan. Esto, o sea, leyeron esto y dijeron, che, bueno, puto. Pero un cacho. Esto empieza en una historieta de los New 52 que se llama Tierra 2. Y la mente maestra detrás de Tierra 2 es James Robinson. O sea, que te está dibujando esto ya así. No, porque el dibujante es otro. Este lo dibujó Paul Smith. Ahora, si Robinson le dijo, che, hacelo medio aputado a Alan Scott, es otra cosa distinta. Me encanta. Hay algo en la postura cuando le abraza al otro acá, cuando se encuentran. No sé. Yo lo veo más como un toque condescendiente. Son dos compañeros de secundario que se vuelven a encontrar. Uno tiene plata y dinero y el otro es un documentalista. Y entonces lo está agarrando como, vení, pibe, que yo te explico. Exactamente. Bueno, pero exactamente. Te gustaba. Pero no de manera sexual. ¿Cómo fue? Vení, pibe. Vení, pibe, que yo te explico. No puede ser. Este podcast no puede ser. Bueno, nada, toda esta secuencia es muy expositiva, es para contarnos súper expositiva. Pero muy orgánica. Yo vengo puteando con la exposición. La exposición. Sí. Los que van siguiendo nuestro contenido saben que yo estoy medio del culo en el tema de la sobreexposición. En cosas donde la gente no ve sobreexposición. Y yo sí. Bueno, acá hay sobreexposición, pero acá está bien aplicada que no te molesta. No, está súper bien. Hay algo de película, hay algo de diálogo de película. Totalmente. Acá es donde me cierra que el tipo era... Sí. Eso podría ser un storyboard. Total. Bueno, el tema es que hay dos cosas que pasan en este diálogo hacia el final. Una es que Alan se da cuenta que este tipo lo que venía a buscar es como que para cerrar su documental hacía falta el regreso triunfal de un superhéroe y ese superhéroe tendría que ser Alan. Y Alan le dice, no va a pasar, ¿no? Le dice, como yo estaba casado con Green Lantern y ahora nos estamos divorciando. Es un señor rubio con plata, con ese anillo que es más grande que la mano de Esmeralda. Déjame de joder, Gustavo. Bueno. Ni yo tengo ese anillo. Calmate un poco, porque no tenés plata. Y después, eso, lo del matrimonio y ya la implicación que había sobre el divorcio nos hace que hagamos un corte a Arizona a seguirla a Libby Lawrence, que es la ex de él. Sí. Yo estoy casado con los poderes. Sí. O sea, este diálogo, sí, entiendo, o sea, yo entiendo todo, pero que un hombre con poder en este momento se saca un hecho y diga, no, porque yo estoy casado con mis poderes, los poderes, casado con la linterna, tipo, no te vas a casar con una mía nunca. Bueno, si alguien se lo encuentra a James Robinson en una convención, díganle, che, James, ¿vos lo estabas haciendo a Alan Trollo desde The Golden Age o no? A mí, Discuss. mirá que yo no soy, viste, qué sé yo, nada,
Pato Oliver, vos, todos estos que están buscando sobre el sentido de las cosas. No, porque antes nosotros teníamos que ver las cosas donde las cosas no estaban. Entonces cualquier representación de persona gay o algo que estuviese fuera de la heteronorma nos servía. Entonces la mujer biónica, la mujer maravilla, bla, 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 bla. Y yo veo esto, y yo no soy de buscar esas cosas, pero veo esto y digo, che, loco, está re claro. Bueno, podemos ir a Libby. Nada, Libby está ahí, está pensando sobre su estado y lo que había dicho Johnny antes es que ella se había ido con otro. Y con el otro que se fue es con Tarántula. Tarántula, de nuevo, es un personaje recontra clase B. Que acá lo odio. Lo odio. ¿Lo odias porque le sacó la mujer al otro? No, porque es Tarántula. Ah, porque no te gusta. Puede ser agrofóbica, boludo. Bueno, el tema es que Tarántula escribió un libro de superhéroes. Un libro sobre superhéroes. Que aparentemente se escribió solo, porque es como era muy fácil contar esa historia. Ahora tiene contrato para escribir una segunda novela y aparentemente es un inútil. Bueno, este libro después va a ser importante. Es uno de los elementos que de esta historia van a pasar al universo DC. Que Tarántula escribió este libro. Ok. ¿No? Bueno, nada, él ahora está queriendo escribir y no le sale nada, y ella es la esposa de un tipo que está impotente con la máquina de escribir, que es una metáfora que se joda por puta. Varias veces. Bueno, y después lo que vemos es que Tex Thompson está allá haciendo campaña abiertamente para que lo elijan senador, ¿no? Y mientras vemos su discurso, es decir, primero hay un pase de Arizona, que es el lugar más seco del mundo, a Thompson dando un discurso bajo la lluvia en Rhode Island. Y de ahí pasamos a un callejón donde hay un crimen sucediendo, y el crimen es detenido por un personaje que conoces, por Robotman. Que este es el Robotman de la Edad de Oro. Es un Robotman anterior al que conocés vos de la Doom Patrol, pero es un Robotman igual. Sí, está. No, te iba a decir, es muy lindo el recurso de que la radio es la que está contando el discurso de él. Sí. Entonces tenés la cosa esta sobrepositiva mientras están sucediendo otras cosas. Eso me encanta. Y esto también es muy cinematográfico. Sí. Y después a esto le sigue una cosa muy Watchmen, que es que está Thompson festejando que lo estén eligiendo para el Senado, acompañado de una nota periodística que está comentando sobre eso mismo también, ¿no? Que a ver, yo digo es muy Watchmen, pero vuelvo a decir algo que dije en el podcast de Watchmen también. Es un recurso que las novelas usan normalmente, lo que pasa es que por ahí no las historietas, y fíjate, esta historieta está tomando elementos del cine y está tomando elementos de la novela también, ¿no? Es, nada, marcas de no solo de un buen escritor, sino de un escritor que tiene educación formal para escribir, ¿no? Es decir, tantas historietas que leemos son de gente que simplemente es fan de las historietas, y este es un tipo que fue a la universidad a estudiar escritura, y entonces se nota. Y después de ahí saltamos a una secuencia que probablemente a vos no te termina de quedar del todo clara. Pero porque no conozco a Atom. Exactamente. O sea, lo conozco, pero no lo conozco. O sea, este Atom yo no lo conozco. Bueno, este Atom es un personaje de la Edad de Oro que es Al Pratt. Al es el primer petizo peleón de los cómics, muchos años antes de que existiera Wolverine, por ejemplo. Y básicamente era uno de estos tipos que era un boxeador, un hombre fuerte que se ponía un traje y iba a hacer cosas. ¿Qué pasa? En el transcurso de su recurrir como superhéroe, le dieron superfuerza. Y Roy Thomas, que no te deja cosas sin sobreexplicar después, lo que dijo es que él, expuesto a la radiación de un villano que se llamaba Ciclotrón y qué sé yo, eso es lo que le generó una mutación que le dio su superfuerza. Entonces él va como todo feliz a dejarse investigar por el gobierno de los Estados Unidos para ver si pueden tomarlo, y no solo tomarlo, sino ser como la nueva cara de los héroes, ¿no? Es medio lo que le prometen. Y es medio turbio lo que le hacen. Es re turbio, porque lo que están haciendo, le están como extrayendo muestras para ver si pueden clonarlo o algo así. Exactamente, y de hecho, en una de las viñetas donde está el teléfono, el tipo tiene un jarro con un feto adentro. No, es de una oscuridad todo. Y
lo que después comentan es que todos estos tipos tienen acento alemán. Esto Sí. es bien eugenesia nazi. Bueno, al lo del 100%. acento en ningún momento dice alemán. Bueno, dice acento, claro. Es hermoso, porque yo me volví loco. Dije, ¿qué son soviéticos? ¿Son alemanes? ¿Qué carajo está pasando? Es hermoso eso. Porque además, justamente lo que dice el texto es como que está tan entusiasmado en ser parte de este proyecto y qué sé yo, que no nota el acento de la gente que tiene alrededor. Yo me quedé tipo, eso lo leí de noche. Sí. Y me dio como que no seguí durmiendo. No pude dormir después. Porque fue tipo, No, era yo súper creepy. bueno, yo ya a esta altura sabés cómo reacciono a estas cosas. Yo reacciono muy positivamente y visceralmente a los recursos bien aplicados. Acá el tipo, en una sola línea de texto, me noqueó. Y esto es pero para aplaudir. Bien. No, todo esto que está detrás de todo esto es claro, el comando. Es Tex Thompson, exactamente. Así que ya sabemos que el tipo, que ya de por sí por cómo está dibujado, es medio como villano de película de los años 40, ¿no? Todo. Con el bigote finito y sí, todo lo demás. Bueno, pero acá lo confirmamos que está en una turbia. Y hablando de cosas turbias, lo que sigue es la página donde se va a encontrar con este tipo, con Fatty, donde le dice, che, esta es la última vez que nos vemos, ¿no? Es decir, yo soy un tipo respetable y no puedo estar asociado con El nivel de vos. crueldad de esto también es con la sangre, hermoso. Con la sangre fría que se lo es dice. hermoso, es hermoso. Y vos vas a decir acá que yo no tengo corazón, pero esto me emociona. Bueno, y después hay una paginita que dialoga un montón con The New Frontier, donde está Hourman, que está haciendo pruebas con esta píldora que él se toma, que se llama Miracle, que le da poderes por 1 hora, para a Lysic que le da un coso, pero va notando que la píldora cada vez le da menos tiempo de poder, ¿no? Y queda como ahí abierto, ¿no? Como tema a retomar en otro momento. Que acá también esto funciona si conoces el personaje, porque yo no me di cuenta que era Hourman hasta la última línea de texto. Okay. Y ahí dije, y me cerró todo, y me cerraron las series del Wonderverse de mierda, como el de ese, que veíamos que aparecía... en Stargirl, sí, Stargirl era. sí. Sí, bueno, todo, ahí me cerró todo, pero también la última línea de texto dice algo así como que los efectos... tengo 24 minutos de poder del poder de Hourman, ¿no? Así. Bueno, y después hay otra página donde volvemos a Robotman, que está como apagado. Es Chicago esto, ¿no? Pensé que es Nueva York. No sé, no me fijé si decía... Pero bueno, el tema es que está el tipo ahí en un depósito y ¿quién lo va a buscar? El Americomando, que le dice, tengo algo para ofrecerte. Y de ahí saltamos, sí, a lo que les mencionamos en la introducción antes de meternos, que es que Johnny Chambers lo va a visitar a Ted Knight. Ted Knight era Starman, que está en un loquero. Básicamente está internado, donde le describen que el tipo tiene horas buenas, que es durante el día, que básicamente se manifiesta como si fuera una depresión nada más, pero que a la noche se pone hiperactivo, qué sé yo, y que todo esto le pasó porque la tecnología que él desarrolló para su Cosmic Rod, que era su arma que le daba poderes estelares, él se encontró con Einstein, le dio datos y con eso se construyó la bomba atómica. Es decir, Oppenheimer. Chicos, vean Oppenheimer. Nada más que él volviéndose loco, digamos, ¿no? Es decir, en Oppenheimer es más el trauma que le queda a él. Acá esto le trae un desencadenamiento psicótico, básicamente, sí. ¿No? Ahora, si yo no hubiese visto esa película y no estuviese tan presente, yo no sé si me hubiera cerrado esto. Por eso digo, cuando yo hablo de la cuestión de ignorancia o de... Sí. Que por ahí, no, ignorancia en el sentido de la palabra, ¿no? Que es la carencia de conocimiento. Al no tener tan presente todos estos temas,
esta película me lo puso en contexto, pero Sí, al sí, instante, sí. Total. Bueno, nada, sirve entonces, chicos, hay una lectura de The Golden Age antes de ver Oppenheimer y una posterior. Y me parece que está buenísimo. Completamente. Nos pasa todo el tiempo, ¿no? Es decir, que las lecturas que hacemos ahora de las cosas, bueno, en la medida que vamos viviendo e incorporando información, va cambiando. Página elegible, la que sigue. Bueno, en realidad es intencional. Son 2 páginas que son una pesadilla que está teniendo Paul Kirk, donde nos explican también todo lo de Parsifal. Y acá nos muestran que él vio algo. Y fíjate que la imagen de lo que él vio son un montón de científicos alrededor de una mesa de operaciones. Muy parecido a lo que está vimos pasando exactamente. Con Atom. Dentro de su sueño hay un águila degollada. Recuerden el águila como el animal que representa a los Estados Unidos. Nada, como que lo está experimentando él está teniendo una pesadilla y se despierta de la pesadilla y está en una especie de refugio, ¿no? Para gente de la calle, donde lo están yendo a buscar, ¿no? Y él Esto es tremendo. Esto es tremendo porque además lo están yendo a buscar, matan a todos por las dudas. ¿Cuál es tal? No importa. No importa, maten a todos. Él se escapa. Matan al cura. Él se mata porque es Manhunter, ¿no? Es decir, más o menos se puede escapar. Pero bueno, nada, eso queda ahí como... Eso también me cierra de que el tipo asesine. O sea, esto es una película. Sí. Y después hay una página que es interesante por dónde está. Porque nos muestra lo que nos contaron de Ted Knight. Que es que el tipo es de noche y está frente a un pizarrón haciendo una mega ecuación súper compleja. Su cara cambió por completo y dice, es hora de trabajar. ¿No? Nada, eso después va a seguir. Y después saltamos a una parte que es como que en realidad es el setup de lo que sigue. Son 2 páginas donde estamos en una oficina en Princeton, en la Universidad de Princeton, donde le están hablando a Daniel Dunbar. Ahora vamos a ver de quién es Daniel Dunbar, que es un estudiante al cual le están diciendo, mira, no es que te fue mal. Llegaste con los mejores credenciales, pero la verdad que... No es que te fue mal en una materia. Sí. Te va mal en todo, te vamos a pedir que te retires, básicamente, ¿no? Es decir, muy como de perdedor. Que me rompió el corazón también. No, es súper triste. Y ahí él se acuerda, fíjate que en la última viñeta hay 2 personajes enmascarados. Eran 2 personajes que eran TNT y Dynamite. De nuevo, personajes ahí de la era de oro. Dynamite era el Psychic, que era un adolescente. Por lo tanto, si era un adolescente en la guerra, ahora es un muchacho en edad universitaria. Y es Daniel Dunbar, ¿no? Es este tipo que vemos acá, que se tiene que volver a su habitación a recoger sus cosas, derrotadísimo. Está muy bueno porque el arte nos muestra lo derrotado que está, no es el texto que nos cuenta. Pero la última viñeta es que le golpea la puerta el amigo Tex Thompson, que le dice, America needs you. Los Estados Unidos te necesitan. Y ahí termina este número. Mira, ¿qué onda? En una primera lectura, con todas las cosas que iba apreciando, veo como que no entendía por qué lo estaba leyendo. Ajá. ¿Sí? Ahora estoy prendido a fuego. Ahora que me encanta. Pero nada, hubo cosas como esto que te decía de repente en una línea el tipo me está tirando una cuadrilla de información. Es un ejército de datos. Y esas cosas me encantan, ¿viste? Y bueno, cosas de la caracterización de algunos personajes que también me gustaron, me parecía interesante, pero me faltaba todo lo otro. Sí, saber quiénes eran. Entonces por eso digo, ¿cuán efectivo es esto si vos no conocés el personaje? Por eso digo, bueno, qué bueno lo estoy haciendo. Sí, y también hay un motivo por el cual esto encuentra una segunda vida cuando el título de la JSA empieza a tener éxito. Porque ese título no solo revigoriza a los personajes, sino que además te vuelve a contar cosas de su pasado y cosas que pasaron, digamos, te trae cosas hacia el presente de estos personajes, que hace que tenga esto más sentido también. Y también, en la medida que uno crece, vos ahora tenés, después de haber leído varias cosas que leíste, ya vas
reconociendo personajes, sabiendo quién es, y las historias empiezan a tener más sentido. Si vos leyeras Crisis hoy, Ah, por supuesto, sí. ¿no? No, pero también hay otro tema, y esto acá lo vamos a lo personal en cuanto a el podcast, ¿no? Otra de las cosas que notaba a medida que iba leyendo y que digo, ¿por qué no estoy entrando acá? ¿Viste? Y ¿sabes qué es? Es lo reiterativo de que de repente vengo a leer 3 historias de los has-beens, Sí. ¿sí? Y de qué pasó y por qué por qué ese grupo de personas no puede actuar ante una determinada Sí. situación. Estoy pensando en Watchmen, estoy pensando en un poco de New Frontier también. Lo que pasa, bueno, Sí, la verdad de New Frontier es un flashback, ¿no? Es sí, distinto. no, y en New Frontier está hablando sobre acción. O sea, los personajes Sí. empiezan a accionar y Exacto. pero Sí. bueno, hay un grupo de personajes que dejaron de accionar Sí. ahí. Entonces de repente es, esta cosa de que esto sí me rompe las pelotas. Y acá no pasa tanto, pasa un poquito, pero no es lo principal, que es, tengo superpoderes, pero no puedo usarlos porque me hace mal. ¿Viste? Porque me hace Nah, mal, pero porque siento mal. eso acá- porque, bueno, el viejo Trollo está diciendo, Pero no puedo desatar una Pero bomba no es- atómica si pero quisiera. No es, creo que por el poder nada más. También ahí creo que, me parece que en lo de Alan hay una gran culpa No, sí. por no haberlo usado no. para lo que lo tenía que Pero usar. yo lo que estoy diciendo es lo que me rompe las pelotas las Sí, historias. sí. O sea, a mí no me gustan las historias donde un personaje que tiene todo para dar las cosas bien no lo hace Sí, porque... No, está bien. Pero una cosa es el tengo todo este poder y no sé qué hacer. Y acá es yo lo podría haber hecho y no lo hice por razones. Me parece que es más, tiene más peso dramático. Ujú. Sí. Sí. No estoy diciendo que está mal que se cuente. Son historias que a mí no me Sí. cierran. Yo No, igual- o sea, lo que te digo de X-Men, o sea, tipo, sos una minoría con superpoderes. ¿Por qué estás buscando a la gente que te quiera? No hables de los X-Men porque nunca leíste X-Men. Bueno, viste vi un todas las dibujito películas. animado que no es lo mismo. Vi todas las películas. Al margen de eso, nos estamos recontrayendo de tema. Creo que además la historia, por diseño, hasta que entra Johnny Chambers en la historia, es como una especie de libro documental de historia que te va presentando cosas Sí. con poca caracterización e interacción de personajes. Justo es todo lo que vos leíste en la primera sentada. Ah, es verdad. Yo leí en 2 sentadas eso, es verdad. Todo lo que viste en la primera sentada, básicamente es todo setup. Te está hablando, es como si estuviese leyendo un libro de historia, un libro de Sí. texto de Sí. la escuela. Después se pone, a partir del diálogo entre ellos dos, la historia se pone tridimensional. Sí, total. Y creo que hay algo ahí que te coloreó medio de culo. No, sí, porque además te vuelvo a repetir, o sea, hay cosas de caracterización que las reentendí y me rellegaron. Independientemente que las decisiones de los personajes sean pelotudas, como la otra que está con el escritor que no puede escribir, y estoy al lado tuyo, y bueno, boluda, dale. Bueno. O el otro, ay, me saco el anillo, me pongo el anillo, bueno, haz otra cosa con el anillo. Mirá, anda a casarte con un rubio con plata, querés salir de acá, ¿quién te importa? ¿Quién te conoce? Ya lo hice. Bueno, nada, quiero que me cuenten, ¿cuándo leyeron The Golden Age? Si lo leyeron cuando salió, si lo leyeron después, ¿en qué momento? Es decir, quiero saber qué lecturas previas tenían cuando llegaron, como qué les interesaba. Yo sé que muchos de ustedes probablemente lo leyeron después de leer Starman, y Starman toma mucho de esto. De hecho, no de esta manera, pero el paso de Ted Knight por el psiquiátrico está en Starman, porque el personaje principal de Starman es el hijo de este. Claro. Entonces te ponen que estuvo en un psiquiátrico y que estuvo en un psiquiátrico por su culpa, por el rol que tuvo en el desarrollo de la bomba Qué atómica. bárbaro, eso me encanta. No, Bueno, eso- eso me parece bárbaro. Pero lo que quiero saber es, bueno, si lo leyeron antes o después de Starman, antes o después de la JSA, ese tipo de cosas, digamos, y qué les pasó en el momento en que lo leyeron, y si les está pasando, también como a mí, que por ahí lo leyeron hace 20 o 30 años, y si lo vuelven a leer ahora, si les pasa lo mismo o no, digamos, ¿no? Esa parte. Todos estos comentarios, ustedes saben, esto se publica en Spotify y otras cosas de podcast un día jueves. El día viernes lo publicamos en YouTube, y en YouTube tienen un sistema de comentarios que es donde podemos charlar y discutir y todas esas cosas. Y donde va a aparecer Magnus a decir, ¿por qué hablas así de los rotuladores? Esto es una maravilla. Bueno, igual en Spotify, ¿qué pasa?
En Spotify. Dejen un comentario igual, aunque sea un ruido de pedos, porque nos sirve para la difusión. Julián, Sí, esas y son tus además, líneas. ¿sabes qué? Bueno, son mis líneas. Bueno, hace un montón que no hago esto. Ya me olvidé cómo era. Pero igual, ahora en Spotify se puede responder. Ajá. Me parece. Qué Así miedo. que, igual. No, igual vayan a YouTube. chicos, porque vayan a además YouTube. los de Spotify los ve Ian y me contesta que los vio, pero yo no entro a verlos. En cambio, lo de YouTube los vemos los dos. Es mejor. Entra a ver. Julián, Sos malo basta. con Bueno, la gente. si no, también por supuesto nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Las mías son @GusCasals en todas las redes. Las Yo soy tuyas, Jan Veneno en todas las redes sociales. Mis DMs siempre están abiertos, ustedes saben. Hay muchos que no se animan a opinar en público y me Ay, mandan y me cuentan todas cosas. tímidas. Ahora son todas tímidas. Y me querida cuentan Laura. cosas y charlamos. Que siempre, igual, nada, dejen los comentarios, déjenlos igual porque nos sirve para el algoritmo, no sean estúpidos. Después hablamos todo lo que quieran. Pero, nada, los queremos un montón. Estoy muy feliz de haber vuelto. ¿Vos estás feliz? Estoy feliz también y nada, la seguimos entonces por las próximas 3 semanas aparte de esta. Vamos a estar leyendo esto y después veremos. Después veremos. Un abrazo para todos. Jan Le Crisis. Un podcast sobre crisis en tierras infinitas. Esta es una idea original de quien les habla, Ian Gutiérrez y Gustavo Casals. El episodio está editado por mí, Ian Gutiérrez, y los esperamos la semana que viene. Un abrazo para todos.